Canto del infierno de Dante. A la extremidad de una ribera escarpada que formaban grandes piedras rotas y acumuladas en círculo, llegamos hasta un montón de espíritus más cruelmente atormentados. Allí, para preservarnos de las horribles emanaciones y de la fetidez que despedía el profundo abismo, nos pusimos al abrigo de la losa de un gran sepulcro, donde vi una inscripción que decía: Encierro al Papa Anastasio, a quien Fotino arrastró lejos del camino recto. Es preciso que descendamos por aquí lentamente a fin de acostumbrar de antemano nuestros sentidos a este triste olor y después no tendremos necesidad de precavernos de él. Así habló mi maestro, y yo le dije: busca algún expediente para que el tiempo no transcurra sin provecho. A lo que él me respondió: ya ves que en ello pienso. Hijo mío, continuó, en medio de estas rocas hay 3 círculos que se estrechan gradualmente como los que has dejado. Todos están llenos de espíritus malditos, pero para que después te baste con verlos, oye cómo y por qué están allí encerrados. La injusticia es el fin de todo mal que se atrae el odio del cielo, y se llega a este fin que redunda en perjuicio de otros, bien por medio de la violencia o bien por medio del fraude. Pero como el fraude es un mal propio del hombre, por eso es más desagradable a los ojos de Dios, y por esta razón también los fraudulentos están debajo, entregados a un dolor más vivo. Todo el primer círculo lo ocupan los violentos, cuyo círculo está además construido y dividido en 3 recintos, porque puede cometerse violencia con 3 clases de seres: contra Dios, contra sí mismo y contra el prójimo. Y digo además que puede cometerse violencia contra sus personas o contra sus bienes, como lo comprenderás por estas razones muy claras. Se comete violencia contra el prójimo dándole la muerte o causándole heridas dolorosas, y contra sus bienes por medio del incendio o de los latrocinios. De aquí resulta que los homicidas, los que causan heridas, los incendiarios y los ladrones están atormentados en el primer recinto. Un hombre puede haber dirigido su mano violenta contra sí mismo o contra sus bienes. Es pues justo que purgue su culpa en el segundo recinto, sin esperar tampoco mejor suerte aquel que por su propia voluntad se priva de vuestro mundo, juega, disipa sus bienes y llora porque debía haber estado alegre y gozoso. Puede cometer violencia contra la divinidad aquel que renegando de ella y blasfemando desprecia la naturaleza y su bondad. He aquí por qué el recinto más pequeño marca con su fuego a Sodoma y a Caoj, y a todo el que despreciando a Dios le injuria con sus palabras o desde el fondo de su corazón. El hombre puede emplear el fraude, que produce remordimientos en todas las conciencias, ya con el que de él se fía, ya también con el que desconfía de él. Este último modo de usar del fraude parece que ofende las leyes de la naturaleza. Por esta causa están encadenados en el segundo recinto los hipócritas, los aduladores, los hechiceros, los falsarios, los ladrones, los simoníacos, los rufianes, los barateros y todos los que están manchados con semejantes e inmundos vicios. Por el primer fraude se olvida el amor que establece la naturaleza y el sentimiento que le sigue de donde nace la confianza. He aquí por qué, en el centro de la tierra donde está Dite cimentada, yace eternamente atormentado todo aquel que ha cometido traición. A tal discurso le contesté: Maestro, tus razones son muy claras y me dan a conocer bien, por medio de tales divisiones, este abismo y el pueblo que le habita. Pero dime, los que están arrojados en aquella laguna cenagosa, los que agita el viento sin cesar, los que azota la lluvia y los que chocan entre sí lanzando tan estridentes gritos, ¿por qué no son castigados en la ciudad del fuego si han merecido la cólera de Dios? Y si no la han merecido, ¿por qué se ven atormentados de tal suerte? Me contestó: ¿por qué contra lo acostumbrado desvarías ahora tanto? ¿O es que tienes tu pensamiento ocupado en otra parte? ¿No te acuerdas de aquellas palabras de la ética que has estudiado, en las que se trata de las 3 inclinaciones que el cielo reprueba, la incontinencia, la malicia y la loca bestialidad? Y como la incontinencia ofende menos a Dios y produce menor censura. Si examinas bien esta sentencia, acordándote de los que hacen penitencia fuera de aquí, conocerás por qué están separados de estos felones y por qué los golpea la justicia divina, a pesar de mostrarse menos ofendida.
oh sol que sanas toda vista conturbada exclamé me produces tal contento cuando desarrollas tus ideas que tanto me agrada por esta causa dudar como saber vuelve aún un poco sobre tus pasos y explícanos de qué modo ofende la usura a la bondad divina desvanece esta duda la filosofía me contestó enseña en más de un punto al que la estudia que la naturaleza saca su origen de la inteligencia divina y de su arte y si consultas bien tu física encontrarás sin necesidad de hojear muchas páginas que el arte humano camina siempre que puede en pos de la naturaleza como el discípulo en pos de su maestro de modo que aquél es casi nieto de Dios. Partiendo pues de estos principios, sabrás, si recuerdas bien el Génesis, que es conveniente sacar de la vida la mayor utilidad y multiplicar el género humano. El usurero sigue otra vía, desprecia a la naturaleza y al arte y coloca su esperanza en otra parte. Ahora sígueme, porque me place avanzar. Los peces suben ya por el horizonte, el carro se ve hacia aquel punto donde expira Corus, y la roca más lejana parece que disminuye. Fin del canto undécimo del infierno. Canto decimosegundo del infierno de Dante. Era el sitio donde tuvimos que descender por las rocas tan impracticable y tal a causa del que allí se encontraba, que toda mirada se hubiera apartado de él. Igual a aquel lugar es la ruina que más acá de Trento azota el río Adige con su flanco, ya a causa de un temblor de tierra, ya por falta de sostén. Desde la cima del monte de donde se desprendió hacia la llanura está la roca tan hendida que no ofrecería ningún paso al que estuviera en su parte superior. Tal era la salida de aquel precipicio, y en la cima de aquella roca entreabierta estaba tendido el monstruo, oprobio de Creta, que fue concebido por una falsa vaca. Cuando nos vio se mordió a sí mismo, como aquel que está abrasado por la ira. Gritóle entonces mi sabio, ¿por ventura crees que esté aquí el rey de Atenas, que allá arriba en el mundo te dio la muerte? Aléjate, monstruo, que éste no viene amaestrado por tu hermana, sino tan solo para contemplar vuestras penas. Como el toro que se inclina hacia el lado en que ha recibido el golpe mortal y que sin poder revolverse salta por una y otra parte, así saltó el minotauro, y mi prudente maestro gritó, «Corre hacia la abertura, mientras que esté furioso, es bueno que te pongas en salvo». Nos encaminamos por aquel derrumbamiento de piedras que oscilaban nueva y frecuentemente bajo el peso de mi cuerpo. Iba yo pensativo, por lo que él me dijo, «Tú estás quizá pensando en estas ruinas defendidas por aquella ira bestial que he disipado. Quiero pues que sepas que la otra vez que bajé al profundo infierno aún no se habían desprendido estas piedras, sino que lo fueron un poco antes, si no estoy equivocado, de que viniese desde el círculo divino aquel que arrebató a Dite la gran presa. El impuro valle retembló entonces tan profundamente por todos sus ámbitos que creí ver al universo sintiendo aquel amor que a tantos inspiró la creencia de que el mundo ha vuelto más de una vez a sumirse en el caos, derrumbándose entonces aquella roca por una y otra parte. Fija tus miradas en el valle, porque ya estamos cerca del río de sangre en el que hierve todo el que por medio de la violencia ha hecho daño a los demás. Oh ciega pasión, oh ira desatentada, que nos aguijonea de tal modo en nuestra corta vida y que nos ahoga tan desgraciadamente por toda una eternidad en semejante agua. Vi un ancho foso que describía un arco, como el que rodea toda la llanura, según me había dicho mi guía, y entre el pie de la roca y este foso corrían en fila muchos centauros armados con saetas, del mismo modo que solían ir a cazar por el mundo. Al vernos descender se detuvieron, y 3 de ellos se separaron de la banda, teniendo en la mano preparados su arco y sus flechas. Uno de ellos gritó desde lejos, ¿qué martirio os está reservado a vosotros los que bajáis por esa cuesta? Decidlo desde donde estáis, si no, disparo mi arco. Mi maestro respondió, contestaremos a Quirón, que está presente. Tus deseos fueron siempre, por desgracia, muy impetuosos. Después me tocó y me dijo, ese es Neso, el que murió por la hermosa Deyanira y vengó por sí mismo su muerte.
el del medio, que se está mirando el pecho, es el gran Quirón que educó a Aquiles. El otro es el irascible Folo. Alrededor del foso van a millares, atravesando con sus flechas a toda alma que sale de la sangre más de lo que le permiten sus faltas. Nos fuimos aproximando a aquellos ágiles monstruos. Quirón cogió una flecha y con el palo de ésta se retorció la barba detrás de su quijada. Cuando se descubrió la enorme boca, dijo a sus compañeros: ¿Habéis observado que el de detrás mueve cuanto toca? Los pies de los muertos no acostumbran a hacer eso. Y mi buen maestro, que estaba próximo al pecho donde las dos naturalezas se unen, repuso: Está bien vivo, y yo sólo debo enseñarle el sombrío valle. Viene a él por necesidad y no por distracción. La que me ha encomendado este nuevo oficio ha cesado por un momento de cantar aleluya. No es él un ladrón, ni yo un alma criminal. Pero por aquella virtud que dirige mis pasos en un camino tan salvaje, cédeme uno de los tuyos para que nos acompañe, que nos indique un punto vadeable y lleve a éste sobre sus ancas, pues no es espíritu que vaya por el aire. Quirón se volvió hacia la derecha y dijo a Neso: Ve, guíales, y si tropiezan con alguna bandada, apártalos de ella. Nos pusimos en marcha tan fielmente escoltados hacia lo largo de las orillas de aquella roja espuma, donde lanzaban horribles gritos los ahogados. Los vi sumergidos hasta las cejas, por lo que el gran centauro dijo: Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran las desapiadadas faltas. Aquí está Alejandro y el feroz Dionisio, que tantos años de dolor hizo sufrir a Sicilia. Aquella frente que tiene el cabello tan negro es la de Azzolino, y la otra que lo tiene rubio es la de Obezzo de Este, que verdaderamente fue asesinado por su hijastro en el mundo. Entonces me volví hacia el poeta, el cual me dijo: Sea este ahora tu primer guía, yo seré el segundo. Un poco más lejos se detuvo el centauro sobre unos condenados que parecían sacar fuera de aquel hervidero su cabeza hasta la garganta, y nos mostró una sombra que estaba separada de las demás, diciendo: Aquel hirió en el recinto sagrado a un corazón que aún se ve honrado en las orillas del Támesis. Después vi otras sombras que sacaban la cabeza fuera del río y reconocí a muchos de ellos. Como la sangre iba disminuyendo cada vez más y no cubría más que el pie, vadeamos el foso. Quiero que sepas, me dijo el centauro, que así como ves disminuir la corriente por esta parte, por la otra es su fondo cada vez mayor, hasta que llega a reunirse con aquel en que la tiranía está condenada a gemir. Allí es donde la justicia divina ha arrojado a Atila, que fue su azote en la tierra, a Pirro, a Sexto, y que por toda una eternidad arranca lágrimas a cada hervor de esa sangre, a Renato de Corneto y a Renato Pazzo, que tanto daño causaron en los caminos. Dicho esto, se volvió y repasó el vado. Fin del canto XII del infierno. Canto XIII del infierno de Dante. No había llegado aún Neso a la otra parte cuando penetramos en un bosque que no estaba surcado por ningún sendero. El follaje no era verde, sino de un color oscuro. Sus ramas no eran rectas, sino nudosas y entremezcladas. No había frutas, sino espinas envenenadas. No son tan ásperas y espesas las selvas donde moran las fieras que talan los sitios cultivados que existen entre el Cecino y Corneto. Allí anidan las brutales arpías que arrojaron a los troyanos de las estrófades con el triste presagio de un mal futuro. Tienen las alas largas, cuellos y rostros humanos, pies con garras y un vientre cubierto de plumas, y prorrumpen en continuos lamentos desde sus extraños árboles. Mi buen maestro empezó a decirme: antes de avanzar más, debes saber que te encuentras en el segundo recinto, por el cual continuarás hasta que llegues a las terribles arenas. Por esta razón, examina con cuidado, pues has de ver cosas a que no prestarías ningún crédito si te las refiriese. Ya oía gemidos en todas direcciones y no veía a nadie que los exhalara,
por cuya razón me detuve atemorizado. Creo que creyó que yo creía que aquellas voces salían del pecho de alguien que se ocultaba de nosotros. Así es que mi maestro me dijo: si rompes alguna ramita de una de esas matas, verás lo equivocados que son tus pensamientos. Entonces extendí la mano hacia adelante, cogí una rama de un gran zarzal y su tronco exclamó: ¿por qué me rompes? Inmediatamente se ennegreció de sangre y volvió a exclamar: ¿por qué me desgarras? ¿No tienes ningún sentimiento de piedad? Hombres fuimos y ahora estamos convertidos en ramaje. Tu mano debería haber sido más piadosa, aunque fuéramos almas de serpientes. Cual verde tizón que encendido por uno de sus extremos gime y chisporrotea por el otro a causa del aire que le atraviesa, así salían de aquel tronco palabras y sangre juntamente, lo que me hizo dejar caer la rama y detenerme como hombre sobrecogido por el miedo. Alma herida, respondió mi sabio, si él hubiera podido creer desde luego lo que sin embargo ha leído en mis versos, no hubiera extendido tu mano hacia ti. Pero la misma inverosimilitud del caso me ha obligado a aconsejarle que hiciese lo que ahora me está pesando. Pero dile quién fuiste, a fin de que en recompensa refresque tu memoria en el mundo, donde le es lícito volver. El tronco respondió: me halagas tanto con tus dulces palabras que no puedo callar. No quisiera seros molesto si me entretengo un poco hablando con vosotros. Yo soy aquel que tuvo las dos llaves del corazón de Federico, manejándolas tan suavemente para cerrar y abrir que a casi todos aparté de su confianza, habiéndome dedicado con tanta fe a aquel glorioso cargo que perdí el sueño y la vida. La cortesana, que no ha separado nunca del palacio de César sus impúdicos ojos, peste y vicio común a las cortes, inflamó contra mí todos los ánimos, y los inflamados inflamaron a su vez y de tal modo a Augusto, que mis dichosos honores se trocaron en triste duelo. Mi alma, en desdeñoso transporte, creyendo librarse del desdén por medio de la muerte, me hizo injusto contra mí mismo, siendo justo. Os juro por las tiernas raíces de este bosque que jamás fui desleal con mi señor que tan digno de honor fue. Y si uno de vosotros vuelve al mundo, renueve en él mi recuerdo, que yace aún bajo el golpe que le asestó la envidia. El poeta esperó un momento y después me dijo: puesto que calla, no pierdas el tiempo, habla, interrógale si quieres saber más. Yo le contesté: pregúntale tú mismo lo que creas que puede interesarme, a mí no me sería posible, tanto es lo que me contrista la piedad que me causa. Por lo cual volvió él a empezar de este modo: si este hombre hace puntualmente lo que tu súplica reclama, espíritu encarcelado, dígnate aún decirnos cómo se cierra el alma en esos nudos, y dime además, si puedes, si hay alguno que se desprenda de tales miembros. Entonces resopló el tronco con fuerza, y aquel resoplido se convirtió en esta voz: os contestaré brevemente. Cuando sale el alma feroz del cuerpo de donde se ha arrancado ella misma, Minos la envía al séptimo círculo. Cae en la selva sin que tenga designado sitio fijo, y allí donde la lanza la fortuna germina cual grano de espelta. Brota primero como un retoño y luego se convierte en planta. Las arpías, al devorar sus hojas, le causan dolor y le abren un camino por donde dar salida a aquel dolor. Como las demás almas, iremos a recoger nuestros despojos, pero sin que ninguna de nosotras pueda revestirse con ellos, porque no sería justo volver a tener lo que uno se ha quitado voluntariamente. Los arrastraremos hasta aquí, y en este lúgubre bosque serán nuestros cuerpos suspendidos en el mismo árbol de su sombra atormentada. Prestábamos aún atención a aquel tronco, creyendo que añadiría algo más, cuando nos sorprendió un ruido, parecido al que oye aquel que siente aproximarse al jabalí y los perros hacia el sitio donde está apostado, y escucha el rumor de las fieras y el que se produce en el ramaje. Y he aquí que aparecen a nuestra izquierda dos desgraciados, desnudos y despedazados, huyendo tan precipitadamente que rompían todas las ramas de la selva. El de delante: acude, acude, muerte,
decía, y el otro, que no corría tanto, Lano, tus piernas no eran tan ágiles en el combate del topo, y le faltó sin duda el aliento, puesto que de él y de un arbusto hizo uno solo. Detrás de ellos estaba la selva llena de perras negras, ávidas y corriendo cual lebreles a quienes quitan su cadena. Empezaron a dar terribles dentelladas a aquel que se ocultó, y después de despedazarle se llevaron sus miembros palpitantes. Mi guía me tomó entonces de la mano y llevóme hacia el arbusto que en vano se quejaba por sus sangrientas heridas. «Oh, Jacobo de San Andrés», decía, «¿para qué me has tomado por refugio? ¿Tengo yo la culpa de que tu vida fuera censurable?» Cuando mi maestro se detuvo delante de aquel arbusto, dijo, «¿Quién fuiste tú que por tantas heridas exhalas con tu sangre tan quejumbrosas palabras?» A lo que contestó, «Oh almas que habéis venido a contemplar el lamentable estrago que me ha separado así de mis hojas, recogedlas al pie del triste arbusto. Yo soy de la ciudad que cambió su primer patrón por San Juan Bautista, por cuya razón aquél la contristará siempre con su terrible arte. Y si no hubiera sido porque en el puente del Arno se conserva todavía alguna imagen suya, fuera en vano todo el trabajo de aquellos ciudadanos que la reedificaron sobre las cenizas que de ella había dejado Atila. Yo de mi casa hice mi propia horca». Fin del canto XIII del infierno. Canto XIV del infierno de Dante. Enternecido por el amor patrio, reuní las hojas dispersas y las devolví a aquel que estaba ya enronquecido. Desde allí nos dirigimos al punto en donde se divide el segundo recinto del tercero y donde se ve el terrible poder de la justicia divina. Para explicar mejor las cosas nuevas que allí vi, diré que llegamos a una llanura que rechaza toda planta de su superficie. La dolorosa selva la rodeaba cual guirnalda, así como el sangriento foso rodeaba aquella. Nuestros pies quedaron fijos en los dos límites. El espacio estaba cubierto de una arena tan árida y espesa como la que oprimieron los pies de Catón en otro tiempo. Oh venganza de Dios, qué temida debes ser por todo aquel que lee lo que se presentó a mis ojos. Vi numerosas bandadas de almas desnudas que lloraban miserablemente y parecían cumplir sentencias diferentes. Algunas yacían de espaldas sobre el suelo, otras estaban sentadas en confuso montón, otras andaban continuamente. Las que daban la vuelta al círculo eran más numerosas y en menor número las que estaban echadas para sufrir algún tormento, pero éstas tenían la lengua más suelta para quejarse. Llovían lentamente en la arena grandes copos de fuego, semejantes a los de nieve que caen en los Alpes cuando no sopla el viento. Así como Alejandro vio en las ardientes comarcas de la India caer sobre sus soldados llamas que quedaban en el suelo sin extinguirse, lo que le obligó a ordenar a las tropas que las pisaran porque el vapor se apagaba mejor cuanto más aislado estaba, así descendía el fuego eterno, abrasando la arena como abrasa a la yesca el pedernal, para redoblar el dolor de las almas. Sus míseras manos se agitaban sin reposo, apartando de una y otra parte las brasas siempre nuevas. Yo empecé a decir, «Maestro, tú que has vencido todos los obstáculos, a excepción del que nos opusieron los demonios inflexibles a la puerta de la ciudad, ¿cuál es aquella gran sombra que no parece cuidarse del incendio, yaciendo tan feroz y desdeñosa como si no la humillara esa lluvia?» Y la sombra, que observó que yo hablaba de ella a mi guía, gritó, «Tal cual fui en vida, así soy después de muerto. Aun cuando Júpiter cansara a su herrero, de quien tomó en su cólera el agudo rayo que me hirió el último día de mi vida, aun cuando fatigara uno tras otro a todos los negros obreros de Mogribelo, gritando, «Ayúdame, ayúdame, buen Vulcano», según hizo en el combate de Flegra, y me asaeteara con todas sus fuerzas, no lograría vengarse de mí cumplidamente. Entonces mi guía habló con tanta vehemencia que nunca le había oído expresarse de aquel modo. «Oh, Capaneo, si no se modera tu orgullo, él será tu mayor castigo. No hay martirio que sea comparable al dolor que te hace sufrir la rabia.
Después se dirigió a mí diciendo con acento más agradable: este fue uno de los 7 reyes que sitiaron a Tebas. Despreció a Dios y aún parece seguir despreciándole sin que se note que le ruegue, pero como le he dicho, sus mismos desdenes son el más digno premio de su corazón. Ahora sígueme y cuida de no poner tus pies sobre la abrasada arena. Camina siempre por el lado de la selva. Llegamos al sitio donde salía con ímpetu fuera de aquella el riachuelo cuyo rojo color aún me causa espanto. Cual sale del bulicame el arroyo cuyas aguas se reparten las pecadoras, así corría aquel riachuelo por la arena. Las orillas y el fondo eran de piedra, por lo que pensé que por ellas debía andar. Entre todas las cosas que te he enseñado desde que entramos por la puerta cuyo umbral puede atravesar cualquiera, tus ojos no han visto otra tan notable como esa corriente que amortigua todas las llamas. Tales fueron las palabras de mi guía, por lo que le supliqué que explicase más claramente, ya que había excitado mi curiosidad. En medio del mar existe un país arruinado, me dijo entonces, que se llama Creta, y tuvo un rey bajo cuyas órdenes el mundo fue casto. En él hay un monte llamado Ida, que en otro tiempo fue delicioso por sus aguas y su frondosidad, y hoy está desierto como todas las cosas antiguas. Rea lo escogió por cuna fiel de su hijo, y para ocultarlo mejor, cuando lloraba, hacía que se produjesen grandes ruidos. En el interior del monte se mantiene de pie un gran anciano que está de espaldas hacia Damieta, con la mirada fija en Roma como en un espejo. Su cabeza está construida de oro fino y de plata pura son los brazos y el pecho. Después es de cobre hasta la entrepierna, y de allí para abajo es todo de hierro escogido, excepto el pie derecho, que es de tierra cocida, y se afirma sobre éste más que sobre el otro. Cada parte, exceptuando la formada de oro, está surcada por una hendidura que emana lágrimas, y que reunidas agujerean aquel monte. Su curso se dirige hacia este valle de roca en roca, formando el Aqueronte, la Estigia y el Flegetón. Después descienden por este estrecho conducto hasta el punto donde no se puede bajar más. Allí forman el Cocito. Ya verás lo que es aquel lago, por eso no te lo describo ahora. Yo le contesté: si ese riachuelo se deriva así de nuestro mundo, ¿por qué se deja ver únicamente en la orilla de este bosque? Y él a mí: tú sabes que este sitio es redondo, y aunque hayas andado mucho, descendiendo siempre al fondo por la izquierda, no has dado aún la vuelta a todo el círculo. Por lo cual, si se te aparece alguna cosa nueva, no debe pintarse la admiración en tu rostro. Le repliqué: maestro, ¿dónde están el Flegetón y el Leteo? Del uno no dices nada, y del otro sólo me dices que lo origina esa lluvia de lágrimas. Me agradan todas tus preguntas, contestó, pero el hervor de esa roja agua debía haberte servido de contestación con respecto a una de ellas. Verás el Leteo, pero fuera de este recinto, allí donde van las almas a lavarse cuando han extinguido la pena que les fue impuesta. Después añadió: ya es tiempo de que nos apartemos de este bosque. Procura venir tras de mí. Sus márgenes nos ofrecen un camino. No son ardientes, y todo vapor se extingue en ellas. Fin del canto XIV del infierno. Canto XV del infierno de Dante. Nos pusimos en marcha siguiendo una de aquellas orillas de piedra, en tanto que el humo del arroyuelo formaba sobre él una niebla que preservaba del fuego a las ondas y a sus márgenes. Así como los flamencos que habitan entre Cadsand y Brujas, temiendo al mar que avanza hacia ellos, han elevado un dique para contenerle, o como los paduanos lo han construido para defender sus ciudades y castillos a lo largo del Brenta antes que el Chiarentana sienta el calor, semejantes a ese modelo, pero ni tan altos ni tan anchos, eran aquí los diques que había levantado su constructor, quien quier que fuese. Nos hallábamos ya tan lejos del bosque que no me hubiera sido posible descubrirle por más que volviese la vista atrás, cuando encontramos una multitud de almas que venía a lo largo de la ribera, y cada cual de ellas me miraba como acostumbran a mirarse unos a otros los humanos a la escasa luz de la nueva luna,
y fijaban sus ojos en nosotros como suele fijarlos un viejo sastre en el ojo de su aguja. Examinado de este modo por aquellas almas, fui reconocido por una de ellas que me cogió el vestido, exclamando: ¡qué maravilla! Y yo, mientras me tendía los brazos, miré atentamente su abrasado rostro, de tal modo que a pesar de estar desfigurado no me fue imposible reconocerle a mi vez, e inclinando el mío hacia su rostro, repliqué: ¿estáis aquí, ser Brunetto? Me respondió: oh hijo mío, no te enojes si Brunetto Latini vuelve un poco atrás contigo y deja que se adelanten las demás almas. Le contesté: os lo ruego cuanto me es posible, y si queréis que nos sentemos lo haré si así le place a este con quien voy. oh hijo mío, repuso, cualquiera de nosotros que se detenga un momento queda después 100 años sufriendo esta lluvia sin poder esquivar el fuego que le abrasa. Así pues, sigue adelante. Yo caminaré a tu lado y luego me reuniré a mi partida que va llorando sus eternos sufrimientos. No me atreví a bajar del margen por donde marchaba para nivelarme con él, pero tenía la cabeza inclinada en actitud respetuosa. Empezó de esta suerte: ¿cuál es la suerte o el destino que te conduce aquí abajo antes de tu última hora? ¿Quién es ese que te señala el camino? Allá en lo alto, en la vida serena, le respondí, me he extraviado en un valle antes de haberse llenado mi edad, pero ayer por la mañana, cuando volvía hacia atrás, se me apareció ese y me volvió a conducir al verdadero camino por esta vía. A lo que me contestó: si sigues tu estrella no puedes dejar de llegar a puerto seguro, si es que allá en el mundo predije bien tu destino. Y a no haber muerto tan pronto, viendo que el cielo te era tan favorable, te hubiera dado alientos para seguir tu obra. Pero aquel pueblo ingrato y malo, que en otro tiempo descendió de Fiesole y que aún conserva algo de la aspereza de sus montañas y de sus rocas, será tu enemigo por lo mismo que prodigarás el bien, lo cual es justo, porque no conviene que madure el dulce trigo entre ásperos astringentes. Una antigua fama les da en el mundo el nombre de ciegos. Raza avara, envidiosa y soberbia, que sus malas costumbres no te manchen nunca. La fortuna te reserva tanto honor que los dos partidos anhelarán tu vuelta, pero la hierba está lejos del pico. Háganse las bestias fiesolanas un lecho de sus mismos cuerpos y no puedan tocar a la planta si es que todavía sale alguna de entre su estiércol, en la que reviva la santa semilla de aquellos romanos que quedaron después de construido aquel nido de perversidad. Si todos mis deseos se viesen cumplidos, le respondí, no estaríais vos fuera de la humana naturaleza, porque tengo siempre fija en mi imaginación, y aún me contrista, vuestra querida, buena y paternal imagen, cuando me enseñabais en el mundo cómo el hombre se eterniza. Y me creo en el deber, mientras viva, de patentizar con mis palabras el agradecimiento que os profeso. Escribo y guardo cuanto me referís acerca de mi destino, para hacerlo explicar con otro texto por una dama que lo sabrá hacer, si puedo llegar hasta ella. Solamente quiero que sepáis que estoy dispuesto a lo que la fortuna quiera hacer de mí, con tal de que mi conciencia no me tenga que reprender. No es la vez primera que he oído semejante predicción: haga girar su rueda la fortuna como le plazca y el campesino su azada. Mi maestro entonces se volvió hacia la derecha, me miró y después me dijo: bien escucha quien bien comprende. Por estas razones continué hablando con ser Brunetto y preguntándole quiénes eran sus más notables y eminentes compañeros, me contestó: es bueno que conozcas a algunos de ellos. Con respecto a los otros, es mejor callar, que para tanta conversación el tiempo es corto. Sabe, pues, que todos ellos fueron clérigos y literatos de gran fama, y el mismo pecado los contaminó a todos en el mundo. Con aquella turba desolada va Prisciano, como también Francisco de Acorso, y si hubieses deseado gozar de tan inmundo espectáculo, hubieras podido ver aquel que por el servidor de los servidores de Dios fue trasladado del Arno al Baquiglione, donde dejó sus mal extendidos miembros. Más te diría, pero no puedo avanzar ni hablar más, porque ya veo salir nuevo humo de la arena.
vienen almas con las que no debo estar. Te recomiendo mi tesoro, con el cual vivo aún y no pido nada más. Después se volvió, del mismo modo que los que en Verona disputan a la carrera, en el campo, el palio verde, y parecía corriendo al que gana y no al que pierde. Canto XV del Infierno.